Bueno, vamos a comenzar con esta clase de ictericia neonatal y para ello sería conveniente, es importante saber la fisiopatogenia con el metabolismo de la bilirrubina, porque de esa manera vamos a entender muchos elementos que ocurren dentro de la fisiopatogenia de la ictericia neonatal. El metabolismo de la bilirrubina comienza con su formación primero, la degradación del hemo, cómo se transporta esto, la captación a nivel del hepatocito, la conjugación de la bilirrubina que ocurre dentro del hepatocito y la excreción de la misma. ¿Cómo se forma la bilirrubina? Bueno, es un mecanismo o es una acción de óxido-reducción, que siempre que hablamos de óxido-reducción estamos hablando de una oxigenación por un lado y de una reducción por el otro. El hemo, a través de una enzima que se llama la hemooxigenasa, oxigena, libera monóxido de carbono y libera también el hierro que contiene el hemo y que será reutilizado posteriormente. Pero en esta acción existe una coenzima muy importante que ustedes queden bien en conocimiento, que es el NAD-fosfato reducido a NAD-fosfato. Esto requiere energía. El hemo, a través de la hemooxigenasa, se transforma en biliverdina. Y la biliverdina, por acción de una reductasa, se transforma en bilirrubina. La bilirrubina comienza a circular en sangre ¿a través de qué? A través de la unión que existe con la albúmina. Recordemos de que la albúmina tiene numerosos sitios activos. ¿Qué se llaman sitios activos? Sitios activos son aquellos sitios en donde las cargas iónicas atraen a la solución a transportar, en este caso la bilirrubina, en un determinado lugar. Existen tantos sitios activos dentro de la albúmina como sustancias que son transportables por la misma. Ese transporte lo lleva directamente al hepatocito. Ahora, pensemos que la concentración de la albúmina es de 3,5 a 5 miligramos por decilitro. Pueden transportar de 25 a 30 miligramos de bilirrubina, ¿sí? Pero hay que pensar, primero, que la albúmina no está totalmente disponible para un solo elemento, en este caso bilirrubina. Y por otro lado, que dependerá del paciente en qué circunstancias se encuentra, porque esta capacidad de unión entre la albúmina y la bilirrubina está supeditada a los cambios de pH. ¿Por qué? Porque cambios de pH modifican estos sitios activos y pueden atraer más o anular directamente el transporte. Dijimos que esa bilirrubina es transportada al hepatocito a través de la albúmina, atraviesa el sinusoide y al llegar al hepatocito hay otra sustancia que la espera que se llama ligandina. En ese retículo endoplásmico dentro del hepatocito hay una glucuroniltransferasa que es aquella enzima que convierte la bilirrubina en bilirrubina diglucurónido o monoglucurónido, que atraviesa a través del canalículo y se transporta en la bilis. Entonces en la bilis ya se encuentra la bilirrubina conjugada. Hay que tener algunos criterios a tener en cuenta en un recién nacido con ictericia, que es muy importante, que es que la bilirrubina libre, aquella que no se haya conjugada, es la fracción potencialmente tóxica para el sistema nervioso central y tiene un gran soporte experimental. Que existe un desequilibrio entre bilirrubina y albúmina puede acentuar más su toxicidad. A ver, pensemos por ejemplo en un niñito prematuro, en un niño que está con asistencia respiratoria, que es muy frágil en cuanto a su hemodinamia, que existe acidosis y hipoxia en varias ocasiones, que puede estar cursando un cuadro de sepsis, que a su vez también puede estar complicado con hipoglucemia, que es susceptible a tener hemólisis, etcétera, etcétera. Ese niño obviamente no tiene la albúmina totalmente disponible
para la bilirrubina y es un niño que tiene obviamente mayor riesgo de toxicidad de la misma. Obviamente que tenemos que identificar los procedimientos de evaluación clínica en cada uno de estos casos. No es lo mismo tener un niño ictérico con la mamá en casa que tener un niño ictérico en una unidad de terapia intensiva. La producción diaria de bilirrubina es de 6 a 8 miligramos por decilitro. Y el meconio tiene un concepto muy importante a saber, que es el que el meconio tiene un alto contenido de bilirrubina y de beta-glucuronidasa. Tiene hasta 180 o 200 miligramos de bilirrubina. De allí su color verde oscuro, casi negro, que ese meconio debe ser eliminado en los primeros días de vida, de manera tal de que se corte el círculo enterohepático. Es decir, volvemos a repetir, si es un niño que está en su casa alimentado a pecho y que tiene muchas posibilidades de tener una deposición mucho más importante y mucho más seguida, es distinto a aquel que está internado en terapia sin alimentar, con dificultad probablemente para eliminar ese reservorio de bilirrubina que es el meconio. Otro criterio sería que los prematuros menores de 37 semanas tienen 4 veces más probabilidades de tener una bilirrubina superior o mayor a 13 miligramos. Este es un valor bastante arbitrario, no hay que tomarlo tan estrictamente, pero bueno, es tener más o menos una idea de los valores que puede llegar a manejar. Las infusiones libres de electrolitos pueden producir hiponatremia y disminuir la osmolaridad con aumento de la fragilidad de los glóbulos rojos. Recordemos que los glóbulos rojos neonatales tienen una configuración totalmente distinta a la que tiene un adulto o que tiene un niño mayor, en donde si lo vemos de perfil en el microscopio, no sé si lo recordamos, pero sería bueno que lo trajéramos de nuevo a nuestra memoria, es que ese glóbulo rojo tiene una constricción a nivel de la parte central. Esto le permite circular con mayor facilidad en los capilares, cosa que no ocurre con los glóbulos rojos del recién nacido. ¿Por qué? Porque son más anchos en la parte central, porque tienen una configuración así por la hemoglobina fetal, que todavía no ha pasado a ser una hemoglobina adulta. Esto aumenta aún más la vida media, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, todos estos elementos aumentan la fragilidad de los glóbulos rojos. Alrededor del 10% de los niños con hipotiroidismo congénito desarrollan una ictericia prolongada. Bueno, esto es así, lo sabemos, probablemente este porcentaje sea mayor. La ictericia tiene una progresión cefalocaudal y se detecta mejor con la presión digital de la piel. A veces haciendo simplemente una inspección del recién nacido y ver desde cómo está abarcando o cómo está avanzando esa ictericia desde la cabeza hacia los pies, más o menos podemos intuir cuál es el valor que tiene. Decimos entonces de que a nivel de la cara, que es lo principal, lo primero, digamos, que se pone ictérico, puede ser más o menos alrededor de 8, 9. Cuando llegamos más o menos a nivel de la ingle, o que abarque todo el tórax y el tronco, podemos llegar a más de 15, 16, y si abarca los miembros inferiores y planta de los pies, con palma de las manos, inclusive el valor es mucho más elevado, llegando a 20 o más de eso. Esto es valores así totalmente, con una inspección más o menos podemos verlo, pero obviamente hay que hacer laboratorio para corroborar lo que estamos diciendo. El neonato tiene una mayor masa eritrocitaria, y sí, porque el niño nace con un hematocrito superior al que tenemos en la vida adulta o la que tiene un niño pediátrico. El hematocrito normal de un neonato es alrededor de 60. ¿Por qué tiene mayor masa eritrocitaria? Porque el niño durante 9 meses, en el mejor de los casos, ha recibido nada más que una PO2 por la vena umbilical no mayor de 47 milímetros de mercurio.
es muy bajo. Es decir, el niño crece en una hipoxia relativa dentro de la panza de la mamá. Y para que ese oxígeno llegue a todos el sistema, a todos los sistemas del feto, el niño crea mecanismos que lo ayuden. Por ejemplo, fabricar mayor cantidad de glóbulos rojos. Por ejemplo, tener una hemoglobina distinta que sea mezquina a dar el oxígeno como es la hemoglobina fetal. Es decir, esta mayor masa eritrocitaria es porque en la vida intrauterina necesita esta masa. Pero una vez que nace, esta masa ya no es tan necesaria y la vida media de estos glóbulos rojos en los prematuros es de 70 días y de 90 en los recién nacidos a término por todo lo que acabamos de decir antes. El recién nacido tiene un nivel plasmático de albúmina menor, sí, seguro. Esos valores que dijimos de 3,5 a 5 al comienzo son valores de adultos, valores de niños pediátricos grandes, digamos, segunda infancia. El recién nacido tiene valores más bajos y el prematuro aún más. La excreción de la bilirrubina en la vida fetal se realiza a través de la placenta. Y el flujo arterial hepático recién se desarrolla luego de la primera semana de vida. Acordémonos que durante la vida fetal existe una circulación preferencial a órganos vitales como es el cerebro y el corazón. Todos los demás sistemas, incluido el hígado, está todavía sin desarrollar plenamente. La actividad de la glucuroniltransferasa en el neonato debe estar inducida. ¿Y cómo la inducimos? Y la inducimos con la alimentación y con una mejor oxigenación. Hay mayor circulación enterohepática en el recién nacido, lo que hablábamos hace un ratito, que es importante que como medida o como signo de adaptación del feto a la vida extrauterina es preguntarle a la mamá si tuvo o no tuvo deposiciones y el color de esas deposiciones. Y obviamente si está internado es uno de los parámetros a controlar. ¿Cómo vamos a descartar que se trate de una ictericia fisiológica? La descartamos si aparece en las primeras 24 horas. La ictericia fisiológica aparece después de las 48 horas de vida. Vamos a descartar si la bilirrubina sérica total es mayor de 12,9 miligramos en los términos y de 15 en los recién nacidos prematuros. La concentración de la bilirrubina sérica total creciente en más de 5 miligramos por decilitro diarios o de 0,5 miligramos decilitro hora. A veces estos niños que ingresan a terapia intensiva comienzan con una ictericia que puede llegar a ser fisiológica pero que termina convirtiéndose en patológica. Bueno, por todo esto que estábamos hablando recién, por cambios de pH, por falta de alimentación, por tener polimedicamentosos, por ejemplo, los niños que ingresan a terapia seguro entran con 2 antibióticos, más todas las otras medicaciones de sostén, y la mayoría, por no decir 100%, son transportados por la albúmina. Por lo tanto, la bilirrubina queda a veces supeditado, queda libre. Bueno, la concentración de bilirrubina sérica directa superior a 1,5 a 2 también nos descarta que sea una ictericia fisiológica. Y aquella que persiste más de una semana en los términos o más de 2 semanas pretérmino, eso también puede abrirnos los ojos y decir que es una ictericia patológica. Ojo que también puede ser confundida con el síndrome de ictericia por leche humana, que es esta que sigue, ¿no? Es una hiperbilirrubinemia no conjugada y transitoria. Ocurre en niños sanos, en los que se descartan obviamente otras patologías. Aparece en la primera semana de vida, pero tiene un pico entre los 5 a 14 días de vida. O sea, está abarcando 2 semanas de vida y pueden durar mucho más. Pueden durar hasta la 12ª semana. Tienen valores de bilirrubina entre 10 y de 30. Se presentan en el 0,5 al 2,5% de los niños alimentados con pecho exclusivo. Tampoco es que ocurre en el 100% de los niños. Esto se presenta exclusivamente en un porcentaje que es bajo, digamos, si tenemos en cuenta de que hay un aumento progresivo de la alimentación materna que en buena hora ocurre.
Lo que sí que tenemos que ser cautos en cuanto al informe que se le da a la madre. Es decirle que la leche materna le está produciendo ictericia y que puede producir... No. O sea, ser cautos en el sentido de que esta ictericia no es patológica. Recordar que después de la primera semana de vida ya los riesgos de encefalopatía por hiperbilirrubina es prácticamente nulo, que estamos hablando de recién nacidos a términos sanos, etcétera, etcétera. Y si suspendemos la leche materna, la suspendemos por un día o por 2 o por 3 tomas, más de eso no tiene razón. Bueno, la relación directa entre una mayor frecuencia de alimentación y la disminución de la bilirrubina, esto también ocurre. Mientras más seguido alimentemos al niño, más deposiciones va a tener y más eliminación va a haber o mejor circulación intrahepática. La producción excesiva de bilirrubina cuando ocurre hemólisis, existen diversas causas, pero la más importante o la que es más común es la isoinmunización por RH. Recordemos que el sistema RH tiene 3 antígenos con letra mayúscula, se los conoce con CDE con letra mayúscula, y sus alelos con letras minúsculas. Lo que ocurre en los RH negativos es que el alelo D minúscula no existe, y eso es lo que le da la característica de RH negativo. Entonces, la fisiopatología en estos casos es que la mamá es RH negativo, el niño, el feto, es RH positivo. Pasan glóbulos rojos fetales a la circulación de la madre. La mamá se sensibiliza al antígeno D de los glóbulos rojos fetales, al antígeno D. Producción de paso de anticuerpos anti-D a la circulación fetal. Estos anticuerpos que fabrica la mamá se los pasa al niño. ¿Qué hacen esos anticuerpos? Rodean a los glóbulos rojos fetales y los comienzan a destruir. Entonces, todos aquellos glóbulos rojos fetales están recubiertos por anticuerpos, se destruyen y se comienza a producir la anemia. Por eso es que tanto el valor de bilirrubina como el valor del hematocrito que nace, o la hemoglobina que nace recién nacido, son formas de ver o de clasificar la agresividad que ha tenido esta isoinmunización en la madre. La forma leve, por ejemplo, es la más frecuente y se caracteriza por niveles de hemoglobina de cordón de 14 miligramos por decilitro y con una bilirrubina de 4 miligramos por decilitro. Acá el tratamiento es fototerapia. La forma moderada es la hemoglobina de cordón menor a 14, con una bilis superior a 4, y generalmente el tratamiento es exsanguíneo transfusión precoz con una fototerapia asociada. Acá la hemoglobina de cordón, más o menos el hematocrito se relaciona con un hematocrito de 40, o poquito menos. Y la forma severa, el nacimiento es de hidrops o muerte fetal, a consecuencia de la hipoalbuminemia por la disfunción hepática que ocurre y de la anemia, porque la anemia, los anticuerpos que ha fabricado la mamá han sido tan masivos y tan importantes que al niño comienzan a anemizarlo, termina convirtiéndose en un niño hidrópico. Afortunadamente esto ya no se ve por la vacunación de las mamás con parto gamma y por todos los controles que se realizan. Bueno. Otra forma de hiperbili es la incompatibilidad ABO. Los grupos sanguíneos A o B tienen isoanticuerpos naturales anti-A y anti-B que son IgM. El grupo sanguíneo 0 tiene aloanticuerpos anti-A y anti-B que son IgG. Por lo tanto, si son IgG pueden traspasar la placenta. Si son IgM no. ¿Cuál es la fisiopatogenia? Las mamás son de grupo 0 y el feto nace con grupo A o B. No existe una sensibilización previa, acordémonos de que al ser IgM no... Y estos anticuerpos naturales se encuentran en muchísimos vegetales, verduras, etc. O sea que la mayoría de nosotros tenemos estos isoanticuerpos naturales, ¿no? No existe una sensibilización previa
Y la prueba de Coombs es positiva solamente en el 3% de los casos. No esperemos que en todas las pruebas, en todas las pruebas de Coombs, si bien digo, en las incompatibilidades ABO, pueda existir una Coombs positiva. Tratamiento. Bueno, el tratamiento que se hace es la fototerapia. Saber que la energía fotónica de la luz transforma la estructura espacial de la bilirrubina, haciéndolo un compuesto mucho más soluble en el agua, para que se pueda ser excretada ya tanto por la bilis como por la orina, sin conjugar, o sea, la transforma, la luz la transforma. Y esa luz es la de rango azul, la que hace esta conversión o transformación de la bilirrubina. Así ustedes habrán a lo mejor visto en algunas terapias neonatales luces azules encima de las incubadoras o de la servocuna, pero bueno, no es aconsejable, se están usando poco porque esto no permite ver con claridad cuál es la perfusión normal que tiene el niño, y sabemos que la perfusión es uno de los signos a veces muy indicativos de cómo está ese niño. Las lámparas se le colocan 20 centímetros por encima con un control permanente de la temperatura. Se debe exponer la mayor cantidad de superficie corporal, cubriendo los ojitos y cubriendo los genitales, sobre todo los masculinos, los testículos. Se puede usar en forma intermitente en los recién nacidos prematuros, pero bueno, eso depende exclusivamente de cómo esté el niño y cuáles sean los valores. La exsanguíneo-transfusión se reserva cuando la hiperbilis son severas, cuando los valores son muy importantes o cuando la fototerapia no está resultando. Recuerden de que el crecimiento de 0,5 miligramos de cilitro hora es a veces una decisión para exsanguinar, independientemente que exista o no exista una incompatibilidad importante. Se acepta como un valor máximo de 25 miligramos en los chicos sanos. En realidad tampoco es taxativo. El recambio que se hace de sangre son de 2 volemias. En el caso de la incompatibilidad, en el caso de la incompatibilidad RH, se utiliza sangre RH negativa isogrupal al neonato. Y en incompatibilidades ABO, se utilizan glóbulos rojos ceros suspendidos en plasma A o B según el grupo del neonato. Hay terapias farmacológicas, la más usada, la que está prácticamente en uso en la actualidad, es la gamma-globulina, 0,5 a 1 gramo kilo en 2 horas. En caso de necesidad se puede repetir a las 12 horas. Es preferible usarla, por ejemplo, en una incompatibilidad RH que ingresa el niño, porque los valores son bastante importantes, tanto de bilis como de hemoglobina o hematocrito. A veces usarla antes y usarla después, porque la principal manera de remover los anticuerpos maternos contra los glóbulos rojos obviamente sigue siendo la exsanguíneo-transfusión, pero una manera también de bloquearlo es con la gamma-globulina. Entonces, hasta la preparación del niño para el exsanguíneo se puede hacer esta dosis en 2 horas, hacer el exsanguíneo y después, si hace falta, volver a repetir la gamma-globulina. La mesoporfirina evita el catabolismo del hemo inhibiendo la hemoxigenasa, que es el primer paso que habíamos visto al comienzo, que es la oxigenación del hemo. Pero bueno, no sabemos todavía si esta interrupción del metabolismo del hemo puede todavía ser nocivo para el neonato. O sea, no existe todavía una evidencia franca con respecto a esto. El fenobarbital ya se está usando de manera clínica, no solamente en estudios experimentales, y es un inductor enzimático, estimula la conjugación y la excreción de la bilirrubina. Se usa obviamente sin dosis de ataque, ni mucho menos, sino con dosis de mantenimiento. Sustancias también no absorbibles como Apgar, carbón y colestiramina
no tenemos tampoco experiencia en los primeros dos. En la segunda hay algunos servicios que la usan, pero tampoco existe una evidencia muy clara con respecto a eso. Complicaciones de la hiperbilia. La encefalopatía bilirrubino-carnítero es la principal, es la que más miedo mete en todo esto. Y en la fase temprana de esta encefalopatía lo que puede mostrar el neonato es letargia e hipotonía y sobre todo una succión débil. Cuando ya estamos en una fase intermedia se caracteriza por un estupor moderado, irritabilidad, comienza la hipertonía, puede alternar somnolencia e hipotonía con estos periodos de irritabilidad. Y en la fase avanzada hay daños irreversibles en el sistema nervioso central, hay opistótono, tanto cuello-tronco, hay grito agudo, el chiquito no se alimenta, puede haber apneas, fiebre, estupor profundo y coma. También tengo que decir que esto se sabe, se conoce, pero que bueno, que desde hace ya varias décadas nosotros no hemos tenido un caso de encefalopatía o carníteros. Gracias por su atención. Perfecto. No sé cuánto demoramos. Casi son 82, casi 30 minutos. Ah, mira. 27, Mira, pensé que me iba a demorar más. No, buenísimo. Sin interrupciones. 27.